Buenas noches, bienvenidos a todos. Qué gusto verles nuevamente y pues agradecida con Dios de poder compartir nuevamente la palabra de Dios para bendecir nuestra vida, para tener mayor entendimiento y mayor revelación de lo que es su voluntad para nosotros. Y dentro de su voluntad, como hemos visto en las clases anteriores, es que seamos bendecidos y que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y también en nuestra vida financiera. Esa es parte de la bendición que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Y vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada del diezmo. Yo creo que en lo personal, y puedo hablarlo también a nombre de mi esposo, yo creo que cuando entendimos lo que era el diezmo, abrazamos ese principio. Hemos visto la fidelidad de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en nuestra casa. Y de verdad que cuando uno vive la fidelidad de Dios, uno puede caminar en esa confianza y en esa tranquilidad y en esa fe de que Él guarda nuestra vida, Él guarda de nuestro trabajo a causa de nuestra obediencia. Siempre las promesas de Dios están condicionadas. Eso a veces a la gente no le funciona. ¿Por qué? Porque no hay una situación o no hay una disposición en nuestra vida para poder dar algo a cambio, ¿no? Siempre, el ser humano siempre tiende a retener o a hacer lo menos posible, ¿no? Entonces, cuando Dios en su palabra nos muestra que tenemos que sus bendiciones están condicionadas a nuestra obediencia, las personas a veces no, pues deciden no abrazarlo, ¿no? Y caminar bajo su propia prudencia. Pero a veces nuestro corazón, nuestra mente es engañoso y nos llevan a lugares de perdición o a lugares de pobreza en estos casos, ¿no? Cuando hay una ignorancia de los principios financieros de Dios, normalmente a veces las personas que también son hijos de Dios y no tienen ese entendimiento o no caminan bajo estos principios, pues su vida se ve truncada o no alcanzan la bendición completa que Dios tiene para ellos, ¿sí? Veíamos que cuando diezmamos, sí está. Cuando diezmamos, en primer lugar honramos a Dios por quién es Él y por lo que ha hecho por nosotros. Platicábamos que cuando nosotros diezmamos, establecemos una declaración en el reino espiritual de que Jesucristo está vivo y su sangre habla sobre nuestra vida. Es cuando, por ejemplo, cuando fue Pascua, que la sangre del cordero marcaba los dinteles de la casa de los hebreos y el espíritu de muerte pasaba de largo. ¿Sí? Asimismo, la sangre de Jesucristo está sobre la vida de las personas que diezman. Sus trabajos son guardados y Dios mismo se encarga de reprender al devorador por ellos. Ni siquiera nosotros tenemos que hacerlo. Dios se encarga de mantener al enemigo al límite, de no poder tocar nuestras finanzas, de no tocar nuestro trabajo, nuestra salud y todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, con lo que producimos, ¿sí? También cuando diezmamos damos testimonio en el reino celestial de que creemos que Él vive. Recordamos que el pasaje cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec y Melquisedec le da pan y vino. Y es un modelo, una tipología de la comunión o de la Santa Cena que nosotros celebramos. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos también declarando que Jesucristo vive y que viene por nosotros. Estamos esperando su venida para poder cenar con Él, ¿sí? Cuando diezmamos se hace un registro en el cielo de nuestra total y única esperanza, que nuestra esperanza está en Jesús y de quién es Él para nosotros, que es nuestro primer lugar. Le damos nuestro primer 10% de nuestros ingresos, ¿sí? Nos conectamos con la vida intercesora de Jesucristo. Ese es el ministerio de Jesús, interceder por nosotros. Y cuando nosotros obedecemos a Dios a través de nuestro diezmo, nos conectamos a lo que Jesucristo está orando por nosotros al Padre. Y como bien decía la hermana de
de, de Lázaro. Tú, Jesús, que oras al Padre, él te responde y Él lo hace. Asimismo tenemos nuestra esperanza que lo que Jesucristo ora viene en nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros diezmamos, revocamos los derechos legales de Satanás en nuestras finanzas. Nuestra obediencia y nuestra disposición a someternos a la autoridad de Dios, esa es la medida en que el enemigo se va a someter a nosotros, ¿sí? Cuando nosotros diezmamos y abrimos nuestras manos a Dios y entregamos de lo que Él nos da y también lo que le pertenece a Él, es una señal de que el reino de las tinieblas ha perdido su dominio sobre nosotros. Eso significa que hemos puesto nuestra confianza en Dios y eso a veces es complicado razonarlo o creerlo. Es por eso que muchas personas no entran en estos principios financieros, ¿sí? Porque lo que razonamos no lo podemos creer por fe. Y lo que no entendemos, tendemos a juzgarlo o tendemos a enojarnos porque no entendemos. Sí, esa es una respuesta natural del hombre. Juzgar lo que no entendemos o lo que nos incomoda. Finalmente, lo que nos ofende o lo que nos incomoda, pues es lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y cuando el dinero tiene un lugar muy importante o tiene un lugar de mayor importancia en nuestra vida, más que Dios, más que nuestra familia, es difícil abrir nuestra mano. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra mano a entregarle a Dios lo que le pertenece, estamos declarando que nuestra fe está puesta en Dios y que el enemigo no tiene parte, ni suerte, ni memoria en nuestra vida. Y eso es, para él es una derrota. Aunque el enemigo está derrotado, pero a veces nuestras acciones o cuando retenemos es cuando nosotros le damos autoridad al diablo en nuestra vida, en nuestras finanzas, a través del retener. Dios no nos juzga por lo que entregamos, ¿sí? Ni la cantidad que entreguemos. Dios nos juzga por lo que nos quedamos. Hemos hablado desde un principio que todo es la condición del corazón. Ahí reposa todo, en la condición de nuestro corazón. Cuando tenemos un corazón alegre para dar, un corazón agradecido para darle a Dios de lo que Él nos ha dado, la bendición está sobre nosotros, ¿sí? Pero cuando nosotros no hay una intención correcta en nuestro corazón o simplemente no hay duda, hay enojo, lo damos de mala gana, no hay una bendición sobre esas finanzas, aunque se entreguen, ¿eh? ¿Por qué? Porque esas finanzas están impregnadas con ese sentimiento y con esa actitud en nuestro corazón. Y también hablábamos al final de la clase pasada que la obediencia es lo primero. La obediencia es lo que la obediencia y la fe, que van de la mano, pero la obediencia es el mandato más importante en nuestra vida, como creyentes y como hijos de Dios y como discípulos de Jesucristo que somos. La obediencia no es espontánea, se aprende y se ejerce mediante nuestras actitudes y acciones. El darle a Dios lo que le pertenece es un acto de fe, es un acto de obediencia y es algo que tenemos que ejercitar, ¿sí? Tenemos que ser intencionales al hacerlo. Y es una lucha en nuestro corazón porque la mente nos va a decir, tienes deudas, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, tienes que esto, la luz ya te están, y no, es que no me va a quedar. Y ahí viene una lucha con nuestros pensamientos y nuestra obediencia, ¿sí? Pero cuando nosotros abrazamos estos principios, la fidelidad de Dios nos abraza y nos acompaña en ese proceso y vemos su mano que multiplica para que nos alcance y que sobre, porque esa es su promesa cuando nosotros damos nuestros diezmos, que está en Malaquías 3:10, del 8 al 12. Y Jesús nos puso el ejemplo de mayor y absoluta obediencia. En Hebreos 5, del 8 al 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando nosotros entramos en obediencia, que es difícil, es dolorosa, es un proceso, ¿sí?
pero tenemos nuestro premio, nuestro galardón es una eterna salvación con Jesús. ¿Sí? Y todas las leyes, los mandatos que Dios nos pone en su palabra, es realmente para bendición de nosotros, para guardarnos de nosotros mismos. Porque en un principio, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, la humanidad vino a decadencia. Y es probado que cuando un hombre no considera a Dios en sus caminos, el resultado es muerte física o muerte espiritual. Y la muerte espiritual significa pasar la eternidad sin Jesucristo. ¿Sí? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué tal si todo esto que estamos leyendo, aprendiendo, no fuera cierto? Yo lo he pensado, honestamente. Pero ¿saben qué? Yo he decidido creer por fe. He visto la mano de Dios en mi vida, ¿sí? Pero si no fuera cierto y en el momento de que pues no suceda nada, que el día que yo me muera, pero yo prefiero que en ese momento yo diga, bueno, creí en algo, luché por algo, a que en el momento que yo diga, no, pues no, a lo mejor no lo hice, no viví bajo los preceptos de Dios, y el día que yo me muera veo que sí era cierto, sería pasar una eternidad sin Jesucristo. Y eso sería muy triste, muy doloroso. Entonces, es por eso que Dios nos da dos caminos y Él nos invita a que sigamos el camino de la bendición. Y el dar diezmos, el dar primicias, el ofrendar, es desde bendición para nosotros. Porque Dios no necesita el dinero. Él es el rey Él es el dueño del oro y la plata. Realmente quienes somos bendecidos en nuestro corazón primeramente y en nuestra vida completa e integral somos nosotros. Demostramos nuestra fe y confianza en Dios cuando lo obedecemos a pesar de no entender la razón. A veces estamos como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y no, con Dios es al revés. Primero tenemos que creer para después ver. Ese es el modelo de Dios. Dios en su palabra a veces nos dice que tenemos que hacer las cosas al revés que el mundo. ¿Sí? Y es muy triste que dentro del cuerpo de Cristo hay personas que todavía su fe, su obediencia no da para más. Ellos realmente a veces necesitan ver todavía para creer. Y dice la palabra de Dios que sin fe sin fe es imposible agradarle a Dios. Y diezmar y dar es un asunto de fe también, es un asunto del corazón. También la provisión y la cantidad de provisión no depende de lo que hagamos en lo natural, ni cuánto trabajemos, ni cuántas horas trabajemos, sino depende de nuestra obediencia a Dios. Él es quien a través de nuestros diezmos calificamos a que el favor de Dios esté sobre nuestra vida, a que nuestras finanzas no sean tocadas por el enemigo, que nuestras finanzas se multipliquen y Dios te da ideas para que puedas emprender, te da sabiduría para poder hacer negocios, te da ideas creativas de hacer nuevos negocios, te da favor sobrenatural con las personas, te da influencia en ciertos círculos donde a lo mejor tú piensas que no tienes ni por qué estar ahí, pero Dios te abre camino. Esos son los beneficios de que están cuando nos ponemos debajo de la obediencia y de los principios financieros de Dios. En este caso es el diezmo. Y hoy vamos a hablar de las primicias, que son cosas diferentes, ¿sí? Vamos a ver qué son las primicias. Y bueno, ahora sí que como siempre vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las primicias? La definición del diccionario de la Real Academia dice que es el fruto primero de cualquier cosa. Puede ser un hijo, puede ser una noticia, ¿no? Siempre las noticieros, pues las tenemos la primicia, ¿no? ¿Qué más? Cuando tienes una cosecha, un agricultor tiene una primicia. Pueden ser muchas cosas, tu tiempo, tus finanzas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver a través de la palabra, a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, qué son las primicias para Dios. Y en hebreo
La palabra primicia significa una promesa por venir. Qué bonito, me gusta mucho esta definición porque desde ahí ya está el regalo de Dios para nosotros, ¿sí? Ya significa que es algo bueno, que es una bendición para nosotros, una promesa por venir. Y dice la Biblia que las promesas de Dios son un escudo para nosotros. Y eso es lo que son las primicias, un escudo. Otro significado que encontré es sacrificio en el principio. Cuando algo que al ser humano le cuesta mucho trabajo es sacrificar algo. No nos gusta el dolor, no nos gusta el sentirnos presionados o no presionados, o la palabra no es presionados, sino no nos gusta que nos digan que tenemos que hacer un poco más o salirnos de nuestra zona de confort es incómodo, ¿sí? Y cuando das una primicia realmente es algo que lo haces conscientemente, ¿sí? Pero no es algo que tengas agendado toda la vida. Cuando obviamente abrazas este principio y es algo que caminas y que tienes en cuenta, pero cuando no, pues es complicado. Por ejemplo, cuando te piden que hagas un sacrificio de tiempo en tu trabajo, oye, necesitamos que vengas o hagas tal cosa, ¿no? Y que te implica más tiempo. Hay veces que no nos gusta que nos pidan que trabajemos más. O, por ejemplo, cuando a los hijos, ¿no? Les manda uno a hacer algo y ya se están cortando las venas, no saben si dejárselas cortas o largas, ¿no? Porque es un sacrificio para ellos. Es algo que no nos gusta, siempre nos saca como el lado B, ¿no? Pero este significado me gusta porque dice sacrificio en el principio. Por eso muy pocas personas, o yo pienso que un porcentaje chico del cuerpo de Cristo, camina en estos principios. ¿Sí? Porque a veces queremos que las cosas sean fáciles, sean rápidas y que sean así como, pues ya quiero ver la bendición, ¿eh? Y no, y Dios no siempre nos va a bendecir de la manera que nosotros queremos, como lo decía mi suegra el lunes. Nosotros nos imaginamos y le ponemos a Dios cómo queremos las cosas. Y Dios no nos va a dar lo que queremos, nos va a dar lo que necesitamos. Y en el tiempo que lo necesitamos y cuando estemos listos para usarlo. ¿Sí? Las primicias, el propósito de las primicias es consagrar a Dios lo primero. ¿Sí? Un proyecto, un trabajo, un hijo, lo primero que nosotros producimos. ¿Sí? Las primicias tienen que ver con presentar, dedicar, consagrar y entregarlo primero a Dios. Son estos tres verbos importantes: dedicar, consagrar y entregarlo primero a Dios. De lo que recibimos y obtenemos en nuestras manos, ya sea dinero, especies, una entrada extra económica, ganancias, utilidades, tiempo, ¿sí? Cuando despertamos en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? Dar gracias a Dios por este nuevo día, o ir luego al baño. Recursos, pensamientos, acciones, todo esto lo entregamos al Señor en reconocimiento que Él es dueño de nuestras vidas, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, de todo lo que logramos y todo lo que hacemos. Esto se resume y está ligado a lo que veíamos en las clases de mayordomía, reconociendo que de Dios es todo. Es para Él y por Él. Él nos da la facultad, la habilidad y la gracia para poder hacer riquezas. Esa es una promesa que es para nosotros, ¿sí? Pero si nosotros queremos las riquezas sin tener un sacrificio en nuestra vida personal, en nuestra mayordomía, en nuestras decisiones, difícilmente podemos entrar bajo esa bendición. Y vamos a ver en la siguiente lámina qué es dar primicias, cómo se hace, cuándo se hace o cómo se come o con qué se come. Dar primicias es dar la primer y la mejor porción de lo que recibimos. ¿Sí? Por ejemplo, si cambia uno de trabajo, tiene una nueva oportunidad de trabajo, en ese primer sueldo uno puede decidir qué parte de ese sueldo le va a entregar uno a Dios. No es el diezmo es totalmente diferente, al ratito voy a decir la diferencia,
Pero de ese sueldo completo, ¿qué le voy a dar a Dios? Eso depende de cada persona, ¿sí? Pero es dar la primer y la mejor porción. Esto significa que es sacrificial y significativo. Dos palabras importantes y de mucho peso: sacrificial y significativo. Si para ti tu semilla, tu ofrenda no significa un sacrificio, no significa mucho o no es significante, para Dios tampoco. Porque Él pesa los corazones, Él ve la intención con lo que cuando llevamos nuestros diezmos y entregamos nuestras primicias, ¿sí? Si para ti no significa nada, para Dios tampoco. Cuando se entrega la primicia al Señor, no solo se santifica esa parte, ese 10% o ese 20% que tú decidiste dar, por ponerle un porcentaje, ¿sí? No solo se santifica esa parte, sino también, por consecuencia, se consagra el resto, el 80%. Todo eso está bendecido, todo ese proyecto está bendecido, está guardado por Dios, ¿sí? La manera en que entregas algo a Dios es a través del acto de las primicias. Es algo cuando tú quieres consagrar algo. Ahora que estaba haciendo la clase, estaba recordando un testimonio de mi esposo. Cuando nació mi hijo, David, mi esposo trabajaba cambio de trabajo de Fox a LG. Y cuando se hace la propuesta económica y todo esto, ¿no? Pues sí me cambio de trabajo y todo. Y un día en oración, a mí Dios me dice, quiero primicias de esto. Y yo dije, ay Dios, mejor tú dile, ¿no? Tú dile a mi esposo. Y en la tarde que llega mi esposo de trabajar, me dice, oye, fíjate que pues yo creo que vamos a dar primicias de este nuevo trabajo. Y la verdad es que a veces Dios así nos habla a nosotros, nos confirma. Le pone el pensamiento a uno primero, después al otro, y después cuando platicamos, es cuando Dios nos está dando una instrucción. Ya cuando Dios habla dos veces es que es una instrucción, ¿no? Y la vez que fue sacrificial esas primicias, porque fue el primer mes completo del sueldo de lo que dimos. Entonces, no vimos el sueldo hasta un mes después, ¿no? Sí, fue el primer salario del mes completo, lo entregamos en primicias y vivimos con el gas del mes anterior. Sí, exacto. No vimos nada de ese dinero, porque nosotros decidimos dar esa primicia. Y en el tiempo que mi esposo estuvo trabajando ahí fue un tiempo de prueba para él en su carácter, porque el trabajo no era nada fácil, el ambiente no estaba fácil. Después esperamos a David, salimos embarazados de David. Y bueno, él ya quería así como que decir, bueno, pues no me gustó, ya me voy, ¿verdad? Pero en ese tiempo teníamos un mentor que de verdad, gracias a Dios por su vida, porque a través de él y de su esposa y de su ministerio aprendimos muchas cosas que al día de hoy nosotros seguimos abrazando y ha sido de bendición para nosotros. Y en ese entonces él, pues, nos aconsejó, le aconsejó a mi esposo la estrategia espiritual que él debía tomar en ese tiempo. Y de verdad que Dios, pues, contestó, ¿verdad? Vimos la mano de Dios en su vida en este tiempo de trabajo. Y sí, era una guerra espiritual fuerte, era frontal la guerra espiritual. Y de verdad que vino el consejo adecuado en el momento justo. Y con el tiempo hubo una reestructura en la empresa y a mi esposo lo estaban como contando para que se fuera al área de ventas, ¿no? A compras. A compras. Y realmente pues esa no es el área en la que él se desenvuelve. Y le dieron la opción, ¿te quieres quedar en compras o te liquidamos, ¿no? Entonces mi esposo platicando y decidimos pues que si era algo que también pues no lo hacía estar contento con su trabajo, creo que también es algo importante. Entonces decidimos que, pues que lo liquidaran. Pero con el tiempo y con las pláticas que llegábamos a tener acerca del trabajo, luego él me decía, fíjate que hoy pues despidieron a una persona, pero la forma en que lo hacían es que
llegaba un abogado con una persona de seguridad, les avisaban en ese momento, no los dejaban sacar sus cosas del escritorio y los acompañaban a conciliación y arbitraje, Nos ¿no? llevan a las opciones. De una manera muy grosera, un poco intimidante y también como avergonzando a la gente, ¿no? No teniendo ese tacto de, pues a lo mejor te lo digo en corto, creo que había una persona que estaba en una junta con un cliente y de plano llegaron a sacarlo y el cliente se quedó ahí sentado, ¿no? Una manera muy fea de despedir a las personas, ¿no? Y con mi esposo no fue así. A él, Recursos Humanos lo llamó, le dijeron, no, pues tú dinos el tiempo en el que tú te quieras ir. Le dieron un bono extra de lo que le tocaba de su liquidación. ¿Qué otra cosa? Pues sí, me dieron el tiempo, me dieron dinero de más y eso, realmente. Y de verdad que pudimos ver la mano de Dios y la protección de Dios en este tiempo. No, cuando uno se maneja a través, caminas bajo los principios financieros de Dios, tú ves su protección, tú ves su mano. Mi esposo no fue tratado como las demás personas fueron tratadas y sabemos por qué, porque ese proyecto nosotros lo entregamos en manos de Dios meses antes. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Hace 2 años. 2 años antes. Y esas primicias nos alcanzaron, esas primicias protegieron el trabajo de mi esposo, su reputación también, ¿sí? Ahí es cuando uno ve la fidelidad de Dios y el favor de Dios está sobre tu vida. Entonces, eso es lo que hace la primicia. La primicia te protege lo que tú entregas, pero también protege el resto. Protege tu trabajo, protege todo lo que va detrás de esa primicia, ¿sí? Vamos a ver a Romanos 11:16. Puse 3 versiones para que veamos la diferencia y que encontremos el hilo conductor. Dice Romanos 11:16 en la nueva traducción viviente. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. En la Biblia para todos, si el primer trozo de pan fue dedicado a Dios, entonces todo el pan está dedicado a Él. Si las raíces del árbol fueron consagradas, entonces las ramas también están consagradas. En la Reina Valera, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cuando nosotros entregamos la primera parte, las primicias, los primeros frutos de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, el resto es bendecido, el resto es santificado y consagrado también. ¿Sí? Darle a Dios lo primero redime y bendice el resto. Tenemos que caminar y transformar nuestra mentalidad a los pensamientos de Dios. Ahorita que a lo mejor no hay algún proyecto que a lo mejor tú tengas que digas, ay, ¿de dónde doy primicia? Empieza por tu tiempo, empieza por tu primer momento del día, ¿sí? Empieza consagrando aquello que tú piensas que Dios a lo mejor te lo está pidiendo, porque sabemos cuando Dios nos está pidiendo que dejemos algo o que hagamos algo. Tu tiempo de lectura puede ser en la mañana, ¿sí? Dar esas primicias de nuestro corazón, dar esas primicias a nuestra familia. Hay muchas áreas donde nosotros podemos dar primicia. Y aquí hablamos de Romanos, vamos a ir a la primicia mayor, que esa es nuestra base y nuestra estructura, ¿sí? Cristo es la primicia presentada ante el Padre. Cristo es la primicia de la gran cosecha que se recogerá cuando todos los que murieron en Cristo resucitan, se reúnan con los que estén vivos, en su venida levantando la gran cosecha de todos los redimidos de todas las edades. Cristo fue la primicia.
Dios entregó a su hijo, a su único hijo, al mejor, al primero, lo único que tenía, para tener una cosecha abundante. Y en esa cosecha estamos tú y yo. Él fue la primicia. Dice 1 Corintios 15, 22, 23. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Eso somos tú y yo. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo seremos resucitados cuando Él regrese. Esa es la gran primicia de nuestra vida, Jesús. Jesús dio su vida por nosotros, el Padre entregó a su Hijo y Jesús en obediencia dio su vida por nosotros, para que nosotros también fuésemos resucitados el día que Él venga por nosotros. Pero Él ya fue resucitado, esa es la primicia, Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Ese es nuestro ejemplo. Las primicias no se trata de lo que le damos a Dios, sino lo que Dios dio. Y Dios nos dio a Jesucristo. Esta es nuestra primicia. Todo lo que Dios nos pide, Él ya lo hizo. Él ya lo ha modelado. Él no nos va a pedir algo que Él no haya hecho o no haya entendido lo que nos cuesta dar. Dios dio a su Hijo, el Padre dio a su Hijo para que nosotros pudiésemos pasar una eternidad con Él. Esa es la primicia, ese es nuestro fundamento de las primicias. Y vamos a leer en varios versículos cómo se manejaban las primicias, para qué eran en el en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Así que saquen su pluma y anoten los versículos, igual ya después en casa los leen con más detenimiento. Vamos a empezar por Génesis 4:4 y dice, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. No sé si ustedes recuerdan de este pasaje, que Caín y Abel llevaron sus ofrendas y Dios no miró con agrado las ofrendas de Caín. Pero aquí nos comenta que Abel llevó de las mejores de sus ovejas. Es lo mismo que hablábamos hace un momento. Si no significa nada para ti, para Dios tampoco significa nada. Eso es lo que hace la diferencia en nuestras ofrendas, en nuestro dar. No importa la cantidad, Dios no ve cantidades, Dios ve corazones, ¿sí? Y Él no nos juzga por lo que nos le damos, sino nos juzga por lo que nos quedamos y con qué intención nos las quedamos, ¿sí? En Éxodo 13:2 dice, conságrame todo primogénito, todo el que abra matriz entre los hijos de Israel, lo mismo de los hombres como de los animales me pertenece. Dios estableció, esto es un mandato divino, conságrame. O sea, no nos está pidiendo si quieres, si puedes, si se te antoja. No, es conságrame, todo primogénito. Nosotros en su momento, nosotros consagramos a Isabel, ella es nuestra primogénita. ¿Por qué? Porque hay una bendición especial sobre los primogénitos. ¿Sí? En Ezequiel 44:30 dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo lo que ellos cosechaban. Los hebreos eran agricultores, ¿sí? Y todos los primeros frutos de todo, del trigo, de la cebada, de las vides, de todo, de los animales, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. Aquí quiero que hagan un alto y en el último párrafo, en la última línea dice, para que repose la bendición en vuestras casas. Cuando nosotros damos primicia a Dios, la bendición de Dios reposa en vuestras casas. Quiere decir que se queda en nuestra casa, no nada más que dimos la primicia y ya. No, la bendición de Dios reposa sobre el resto, ¿sí? Del resto de esa primicia que se dio, también reposa la bendición en vuestras casas. Eso es una promesa
hermosa de parte de Dios para nosotros. La obediencia tiene un precio, sí, tiene un precio, pero también podemos ver la fidelidad de Dios cuando nosotros somos obedientes. Su bendición reposa sobre nuestras casas, y aquí casas no se refiere a una casa de 4 paredes, hermanos, se refiere a nuestras generaciones. Una casa habla de familias, de hijos, de nietos, de bisnietos. Esta es la bendición que reposa sobre nuestra familia cuando nosotros entregamos primicias. En Éxodo 23, 19, en la primera parte dice, traerás a la casa del Señor los primeros frutos de tu Dios. Yo creo que ahí me equivoqué. Traerás a la casa del Señor, tu Dios, los primeros frutos de todo. Yo creo que ahí es todo. Después, en Nehemías 10:35, también nos comprometimos a llevar al templo cada año los primeros frutos de nuestras cosechas y de nuestros árboles frutales. Algo que mi esposo y yo venimos haciendo desde hace, ¿cuántos años? Híjole. 12. Más o menos, ¿no? 13. Sí, yo creo que más de 10 años. Cada principio de año empezamos con un ayuno, que imagínense después de las comidas de Navidad. Bueno, ¿ustedes creen que queremos ayunar? Por supuesto que no, pero sabemos que es necesario. Aparte del ayuno, entregamos primicia. Entregamos primicia al Señor para que todo nuestro año sea bendecido. Oramos en ese ayuno y también pedimos que esas primicias guarden nuestra vida, guarden nuestros hijos, nuestra salud. Pedimos que Dios nos dé revelación en esos primeros días del mes, en ese ayuno, nos dé instrucción de cómo manejarnos en el año, qué decisiones tomar, que Dios nos dé sabiduría, que podamos caminar conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Pedimos instrucción y es una manera de nosotros decirle a Dios, eres lo primero en el año, ¿sí? Nuestras finanzas te pertenecen. El ayuno significa también es un sacrificio. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a comer, ¿sí? Pero voluntariamente estamos negando ese placer a la carne, a nuestro cuerpo. Por ejemplo, nosotros cuando ayunamos, normalmente quitamos refresco, pan dulce, galletas, golosinas, lo que realmente nos gusta, ¿no? Lo que sé que no le gusta echarse unos taquitos con coca, ¿no? Pero cuando nosotros entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y realmente nos cuesta y el cuerpo reclama, te duele la cabeza, todo el mundo te cae mal, quieres pan, quieres harina, quieres azúcar, el cuerpo reclama, sí, pero ¿saben qué? En ese momento es cuando el espíritu, nuestro espíritu se fortalece y es cuando Dios nos habla sin obstáculos, porque nuestra carne es un obstáculo. Dice la palabra de Dios que nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces, es algo que nosotros hemos caminado todos los años, nuestra primicia, nuestro ayuno, porque necesitamos definitivamente que Dios nos guíe, Dios nos guarde y reconocemos que fuera de Él no tenemos nada y no somos nada. Necesitamos que Dios nos guíe. Y en Proverbios 3, del 9 al 10, dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Esto es una promesa, es una indicación y una promesa. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. De todos los negocios que tú tengas, cuando los comiences, da primicia para que ese negocio fructifique. Porque dice, tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. ¿Eso qué significa? Que hay multiplicación, ¿sí? Hay prosperidad. Esa es la promesa de una de las promesas de cuando damos primicia, ¿sí? Ahora vamos a ver las bendiciones de las primicias. La primera, asegura mi futuro. Hay bendición y provisión sobrenatural en mi casa.
Vamos a ver el pasaje de la viuda de Sarepta. Yo creo que todos lo hemos escuchado. Vamos a leerlo en Primera de Reyes 17, del 12 al 15. Llega el profeta Elías y le dice, pero ella le responde, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. O sea, ya la viuda estaba en la lona, dijo, no, pues ya es lo último que me queda, pues mejor me muero, ¿no? No tengo nada para dar. Aunque tenía poquito, ella no veía nada, ¿sí? Entonces, Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Ahí lo resalté porque el profeta le está diciendo que le dé primero a él. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, entonces ahí le suelta una palabra profética y le dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Qué bendición y qué importante saber escuchar la voz de Dios. Cuando Dios nos da una instrucción de da tus primicias. Y a veces nosotros no tenemos la capacidad o porque el miedo nos bloquea y el miedo no nos permite ver lo que hay en nuestra mano, por poco que sea. Dice que el aceite estaba en el fondo del jarro. Yo creo que las mamás cuando cocinamos y ya queda poquito en los frascos o en los toppers, hasta les hacemos así, ¿no? Para que salga lo último. Yo creo que era lo último que ella tenía. Pero ella obedeció y le dio lo primero al profeta. Y después vino la palabra de parte de Dios para ella. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Habla de provisión sobrenatural. Eso es lo que sucede cuando uno da primicias, aunque no tengas lo que tú crees que tienes. Cuando tú das, aunque sea lo poco que tú creas, pero si lo das con un corazón obediente y un corazón que quiere agradar a Dios, Dios va a proveer y va a traer provisión y multiplicación sobrenatural a tu casa. Debemos de tomar lo que es precioso para nosotros y darlo primero a Él. Ahí es donde encontramos nuestros milagros. La virtud del dar, esta frase la encontré, me gustó mucho. Dice, la virtud del dar todo abre el cielo para darte todo. Cuando uno es generoso con Dios, cuando tus ofrendas, tus diezmos y tus primicias significan algo para ti, significan algo para Dios. Y Dios de verdad abre las ventanas de los cielos para darnos lo que necesitamos y para dar más allá, sobra y abunda. Esa es la promesa de Dios. Siempre y cuando nosotros caminemos en estos principios y nuestro corazón sea correcto para dar y que nuestra mano esté abierta para dar también. Número 2. La palabra profética se convierte en un juramento. En Génesis 22, 15 al 18, yo creo que todos conocemos este pasaje, pero van a aprender algo nuevo seguramente. Así como yo lo aprendí cuando lo leí y lo escuché. Dice, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Esta promesa nos alcanza al día de hoy a todos nosotros. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham, también
nosotros estamos disfrutando de esa promesa, porque nosotros somos esas ramas de las que leíamos anteriormente en el versículo, los primeros versículos que leímos. ¿Sí? Nosotros somos esas ramas que también somos consagradas. Dice, cuando Dios nos pide lo mejor y lo que amamos nos está preparando para bendecirnos, Él prueba nuestro corazón. Él pesa nuestro corazón cuando nos pide algo. En este caso, Abraham le pidió a su hijo. ¿Cuánto tiempo Abraham esperó a su hijo? Años, años. Y Dios se lo pidió. Y por cuanto Abraham obedeció, Dios le juró por su nombre que lo iba a bendecir. ¿Qué garantía tenía Abraham en ese entonces? Era la palabra de Dios, era su palabra, la puso de por medio para bendecir a Abraham. Y esa promesa también la tenemos nosotros. Por causa de nuestra obediencia, Dios jura por su nombre bendecirnos y defendernos. Porque dice aquí en el versículo, en el 17, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. ¿Sí? Dios nos protege, Dios nos guarda y nos hace conquistadores, no conquistados. Cuando Abraham entregó a Isaac, lo consagró, él consagró toda la nación de Israel. Y por eso Dios los defiende hasta el día de hoy. La tierra de Israel, el país de Israel, ahí donde lo vemos pequeño, en guerra, Dios los defiende al día de hoy. Esto de veras me impresionó porque es verdad. Algo que Abraham hizo por obediencia, Dios le juró por su obediencia protegerlo, multiplicarlo. Y como dio su palabra a Dios de protegerlo, por eso Él guarda a su pueblo hasta el día de hoy. Los misiles, no sé si han visto esos videos, cuando atacan a Israel, los misiles explotan en el cielo, es como si hubiera un domo. Dios guarda a su pueblo, Dios guarda a su pueblo porque Él es fiel a su palabra. Y asimismo, cuando nosotros entregamos primicia a Dios, Él guarda nuestra vida, guarda de nuestra familia, su bendición reposa sobre nosotros. Es esa la promesa que también le dio a Abraham. Número 3. Dar primicia determina el nivel de tu cosecha. Dios nos promete prosperarnos y multiplicar el fruto de nuestra vida a través de nuestra fe y de nuestra obediencia. Y no nada más hay multiplicación y bendición en las finanzas, que sí es una realidad, pero también hay bendición en nuestro espíritu a través de la revelación, a través de lo que Dios nos muestra en su corazón, a través de su palabra, a través de nuestros tiempos de oración. Él se revela a nosotros y ahí hay una multiplicación y un ensanchamiento en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Hay un versículo creo que es Proverbios, no es cierto, es Salmos. Dice, Señor, ensancha mi espíritu. ¿Sí? Cuando nosotros entramos bajo esa bendición, Dios nos bendice en todas las áreas de nuestra vida, en el área espiritual, en la salud. ¿Sí? El enemigo no puede tocarnos. En nuestras finanzas, en proyectos con favor, con gracia, ¿sí? Para hacer nuevas conexiones de reino, para poder a lo mejor ser parte de algún proyecto de Dios en esta tierra. Dicen Proverbios 3, 9, 10, ese ya lo leímos anteriormente, pero lo puse aquí en 2 versiones. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Los graneros, ¿para qué se usaban antes? Por ejemplo, cuando leíamos a José, ponían los granos que ya habían cosechado y los usaban para poder guardar el grano para tiempos venideros, ¿no? Tener como una reserva. Ahí es donde se guardaban los mejores granos. Y de ahí José vendió también a otras naciones. Aquí Dios nos dice y nos promete,
y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí me di a la tarea de buscar qué es un lagar. Un lagar es un recipiente donde se pisa la uva para obtener el mosto. El mosto es el primer vino. El jugo que sale luego de aplastar las uvas, ese es el mosto. Aquí también dice mosto, zumo exprimido de la uva antes de fermentar y hacerse el vino. Aquí vemos en la ilustración que el lagar es una tinaja, pues es un depósito donde están las uvas y ahí las pisan. Dice que nuestros lagares rebosarán de mosto. ¿Y el vino qué es? El vino es el Espíritu Santo. El vino es platicábamos la vez pasada, que el vino también representa la sangre de Cristo, la protección, la provisión que está sobre nuestra vida cuando caminamos bajo las primicias y los principios financieros de Dios. Hay provisión en nuestra casa, rebosa. ¿Y para qué rebosa? ¿Para qué necesitamos que rebose y que tengamos más en nuestra vida? No nada más es para retener, al contrario, si Dios te da más es para que des. Ese es el único propósito de Dios para bendecirnos financieramente, para que nuestras necesidades estén cubiertas y para que seamos de bendición para los demás. Y para que a través de esas finanzas podamos hacer que el reino de Dios avance. Ahorita está tanta ayuda que se necesita en el cuerpo de Cristo. Y la verdad es que falta entendimiento, falta revelación acerca de estos temas, porque necesitamos que nuestro corazón sea sanado de avaricia, de codicia y de miedo. Porque muchas veces la raíz es el miedo de quedarnos sin dinero, de miedo de que nos vaya a faltar, de que no terminemos la semana. Y el miedo, dice la palabra de Dios, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo no debe de tener autoridad en nuestra vida y menos en nuestras finanzas. Ya casi terminamos. Vamos con el cuarto punto. Las primicias, cuando entregamos nosotros primicias a Dios, aseguramos la bendición de Dios sobre nuestras generaciones. Es lo que les comentaba hace un momento, que la bendición de Dios reposa sobre nuestra casa, sobre nuestras generaciones. Cuando caminamos y practicamos las primicias, nuestra voz se multiplica y suena por generaciones. Cuando nosotros, mi esposo y yo, damos primicia, oramos a Dios y le pedimos que esta bendición repose sobre nuestra casa. Eso quiere decir que alcance a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a los hijos de los hijos de nuestros hijos, ¿sí? Y de veras nuestra oración es que ellos sean hombres y mujeres que sean temerosos de Dios y que caminen bajo los preceptos de su palabra. Y esta bendición, la bendición de las primicias los van a alcanzar. Esa es una promesa de Dios, que su bendición reposa sobre nuestra casa, sobre nuestras generaciones. En Hebreos 11:4 dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Hay ofrendas que no son aprobadas delante de Dios. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Aquí, hermanos, todo reposa y regresamos al principio, a la condición del corazón. ¿Qué le estamos entregando a Dios? ¿Lo que nos sobra? ¿Lo que nos queda de la semana? Mejor en ese caso no demos nada de verdad. En ese caso, y dice la palabra, eso lo vamos a ver la siguiente semana en el tema de las ofrendas, que no des de mala gana, que no des a fuerzas ni bajo presión, porque esa ofrenda no va a surgir ningún efecto. Al contrario, va a dar un testimonio incorrecto de tu corazón delante del cielo. Aquí en el circulito les puse, los diezmos y las primicias tienen voz en los tribunales del cielo. Hablan y hacen que Dios nos recuerde. Dios hace memoria de nuestras primicias, Dios hace memoria de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. ¿Sí? Cuando nosotros damos de mala gana, esa actitud va pegada a esa ofrenda delante de Dios y se registra.
Entonces esa ofrenda va a hablar en contra o a favor de nosotros. Y aquí quiero hacerles una aclaración. La ofrenda, el diezmo y las primicias son cosas diferentes. El diezmo es lo que traemos después de nuestra cosecha. Los primeros frutos o primicias son lo que traemos antes de nuestra cosecha. Y esto es un acto de fe, es un acto de obediencia porque estás dando algo antes de recibirlo. Ahí aplica lo que decíamos hace rato, ¿no? A veces la gente quiere ver primero la bendición y después dar. Como, Dios, dame para que dé. No. Quiero que tú me des para que yo te multiplique. Ese es el pensamiento de Dios. Por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra mente. A nosotros tenemos que dar el primer paso. Cuando nuestra fe es activa, cuando nosotros damos con un corazón correcto y con la actitud correcta, es cuando Dios trae la bendición a nuestra vida. En todas las áreas, en la familia, en el alma, en el espíritu y en las finanzas. Ya para cerrar nuestra clase, vamos a hacer como un recuento. Las primicias son una demanda divina. No es algo que el hombre haya inventado, es algo que Dios nos solicita y que Él instauró desde un principio. A través de la primicia, la bendición de Dios reposa en nuestra casa. Esta promesa a mí me encanta, me tranquiliza, porque sé que Dios es fiel. Y Dios, su manto, su bendición, estará sobre mis hijos, sobre mis nietos y sobre los que vengan después. Y qué mejor que esté la bendición de Dios en nuestra casa, ¿no? Cuando damos primicias hay expansión y multiplicación en nuestras finanzas. Al obedecer y practicar los principios espirituales financieros, le damos a Dios el derecho de bendecirnos. Cuando nosotros entramos y caminamos bajo estos preceptos, Dios está obligado a bendecirnos, porque Él no puede ir en contra de su palabra, Él no puede echarse para atrás, por decirlo así. Es ir en contra de su palabra. Entonces, cuando nosotros somos obedientes y damos lo que le pertenece a Dios, por obediencia, por amor, por honra, entonces le estamos diciendo a Dios, sí, Padre, bendíceme. No hay un mínimo ni tampoco un tope de lo que uno tiene que dar. Es conforme a la generosidad del dador. No obstante, se tiene que dar lo mejor. Cada quien da su primicia, su ofrenda y su diezmo conforme a su medida. Eso es entre Dios y nosotros. Las primicias prueban nuestra fidelidad. ¿Qué pasa cuando vienen las utilidades cada año? Cuando llega el aguinaldo, cuando nos pagan un proyecto. Lo primero que pensamos es, no, pues me lo voy a gastar en esto o ya lo debo, ¿no? Hay que pagar esto, hay que pagar aquello. Ahí es cuando nuestro corazón es probado. Las primicias determinan nuestra bendición, nuestra cosecha. Las primicias alejan la escasez y rompen maldiciones económicas en nuestra casa. Hay que pelear por salir de esa pobreza mental, hermanos. Hay que pelear para quitar ese espíritu de miseria en nuestros corazones. Pelear con ese espíritu que retiene. Es una tristeza poder ver en el cuerpo de Cristo tantos, pues sí, familias que unos dan, otros no dan. Y hay ese espíritu que todavía está moviéndose en escasez, en deuda. ¿Por qué? Porque no damos. Porque hay avaricia en nuestro corazón. Y eso nos impide entrar en las bendiciones de Dios. ¿Y cómo rompemos ese espíritu? Cambiando nuestra mentalidad y dando. Con eso se rompe. Mi esposo y yo, de verdad que hemos tratado de abrazar estos principios, los hemos abrazado, caminamos en ellos y de verdad que hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, pero nos ha costado mucho, mucho. Lágrimas, tiempo,
vivir en libertad financiera no es de un día para otro. Realmente es un proceso y a nosotros nos costó años poder caminar en libertad financiera. ¿Por qué? Porque tuvimos que romper con espíritus generacionales que venían en cada quien traía lo suyo. Sí, después nos juntamos y peor, ¿no? Pero tuvimos que romper con esa forma de pensar y decidimos realmente obedecer a Dios, creerle a Dios, caminar en fe. Y también tuvimos que tomar actos de fe y de obediencia. Mucha gente de repente nos decía, no, ¿cómo van a dar esto? ¿Cómo lo van a dar allá? Era algo que Dios nos había indicado en ese momento. Así lo hicimos, aunque para los hombres parecía una locura. Nosotros sabemos que lo estábamos haciendo por una indicación y una instrucción de Dios. Y de veras que Dios no nos ha fallado. Dios no ha permitido que fuésemos avergonzados, sino todo lo contrario. Pero es un tiempo, es un esfuerzo, es un sacrificio caminar en los preceptos de Dios, porque van en contra del mundo. Pero esto es decisión de cada quien, poder abrazarlos y caminar en las bendiciones de Dios. Y por último, las primicias blindan nuestra economía. Dios guarda nuestro trabajo, Dios guarda tu salud para que sigas trabajando, Dios te da favor, gracia, te ayuda a que te promuevan, te abre camino, te ayuda en los momentos difíciles en los trabajos, porque no todo es miel sobre hojuelas, también hay situaciones, pero la mano de Dios está ahí porque su bendición reposa sobre tu casa. Amén. Pues con Nada más quiero comentar algo que decía ahorita, mencionamos ahorita Betsy muy rápido, sobre el punto anterior, que alejan la escasez y rompen maldiciones económicas. Recordaba el testimonio que mencionabas hace un momento cuando se dio esta etapa de LG y la salida. Justo después de ese ciclo, nosotros entramos a otra etapa difícil de 3 años, que fue cuando nos mudamos a León durante un tiempo, en el cual nuestra economía fue probada en muchos sentidos, ¿no? Y creo que si pudimos ver la fidelidad de Dios por causa de las primicias, fue en ese momento, justamente, después de haber cerrado la etapa de LG, donde dimos esa primicia significativa, porque nunca faltó. Pasamos situaciones difíciles, pasamos situaciones no tan difíciles, tuvimos que tener momentos buenos y momentos no tan buenos, pero no hubo un día en que no faltara el alimento en la casa, no hubo un día en que se supliera para alguna necesidad puntual. Pudimos hasta hacer ciertas cosas que de repente queríamos hacer y costaban trabajo. Económicamente fuimos probados y nos costaba mucho trabajo creer por el resultado de esas semillas que habíamos sembrado. Y así orábamos en ese entonces. Yo me acuerdo que orábamos y decíamos, Señor, ¿dónde está el fruto de nuestras semillas? Acuérdate de nuestras siembras, acuérdate de nuestras promesas, acuérdate de nuestras primicias, de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas, Sí. porque no lo veíamos en ese tiempo. Y como toda semilla, tuvo que pasar su tiempo de gestación hasta germinar y dar su fruto. Pero yo creo que aún a pesar en ese momento que fue exactamente después del tiempo de y demás, Dios fue fiel a su palabra y realmente alejó la escasez. A lo mejor no estábamos en una abundancia, pero nunca faltó el alimento. Aún hasta en los días más difíciles, Sí. donde no teníamos literal nada para comer ese día en la tarde, y llorábamos en el piso llorando diciendo, Señor, solo tenemos medio litro de leche. Y en la tarde no faltaba que llegaba la provisión o llegaba algo y podíamos tener el alimento en nuestra mesa. Realmente creo que la teoría o el conocimiento sin una aplicación y sin abrazarlo con fe, como decías hace un momento, y decía la palabra que seamos valientes, así como le dijo el profeta a la viuda, sé valiente y dame lo primero que tienes. No solamente se trata de entender un concepto, se trata de abrazarlo con fe y dar un paso valiente y hacer. Así es, así es. Pues sí. Así es, hermanos. Por eso se llama testimonio, porque pasas un test, pasas una prueba y puedes dar evidencia de que pues fuiste aprobado o no fuiste aprobado, ¿no? Entonces, esta fue nuestra clase de hoy de las primicias. Ya nada más nos queda una clase. La siguiente semana veremos lo que es la ofrenda.
y algunos puntos de administración financiera como tip. Y bueno, y regresamos al principio de todo. Es una condición de nuestro corazón el dar. Y pues bueno, ¿cuál es nuestro tesoro? Nuestro tesoro es abrazar la palabra de Dios y sus mandatos, o dónde está nuestro tesoro, ¿sí? Vamos a orar para cerrar esta clase. Y ahora sí nos extendimos, también empezamos un poquito más tarde, pero bueno, vamos a tratar de cerrar pronto. Y ya después, si alguien tiene algún comentario, con gusto lo platicamos. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tu palabra nos vivifica. Gracias, Padre, porque siempre, Señor, tú nos ayudas a que tomemos decisiones, Señor, por tu bendición y no tomar la maldición, Señor. Gracias, Dios, porque tu Santo Espíritu trae revelación a nuestro espíritu. Gracias, Padre, porque tu palabra lava nuestro corazón, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, expone las intenciones de nuestro corazón, Dios. Y gracias, Dios, porque tu palabra, Señor, corta, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, que ponerte en primer lugar, Señor, es de bendición para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das la capacidad, Señor, de tener esa fe. Tú nos das la gracia, Señor, de poder caminar, Señor, en fe, Señor, y de poder ser obedientes hacia ti, Padre. Mi Dios, ayúdanos, Señor, a entrar en esta obediencia, Señor. Ayúdanos a entender y abrazar tus principios, Señor, porque nos darán largura de vida, Señor. Y sobre todo, Padre, tu bendición reposará sobre nuestras generaciones, Señor. Y eso es lo que clamamos hoy, Señor. Que nosotros podamos, Señor, ser esa punta de lanza, Señor, para todas las familias que están aquí representadas, Señor. Que cada uno, Señor, con su dar, mi Dios, que cada uno con su obediencia y su fe, que te agrade, Señor, que ellos puedan, Señor, traer esas bendiciones a sus generaciones, Padre. Señor, abre, Señor, nuestro corazón, Señor, cambia nuestros corazones, Señor. Sana, Señor, toda herida en nuestro corazón, Señor, que nos impide que te demos, que nos impide, Señor, darle a los demás, Señor. Quita, Señor, y arranca de raíz, Padre, todo espíritu de amargura, todo espíritu de escasez espiritual, todo espíritu de miseria, Señor. Todo espíritu de pobreza, Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que no tienen autoridad sobre nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que echamos fuera el temor en el nombre de Jesús, Señor. Tú nos has dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, Señor. Y hoy abrazamos, Señor, Padre, estos principios, Señor. Declaramos, Señor, Padre, que el espíritu de temor, de escasez, de pobreza, de miseria, Señor, de avaricia y codicia, Señor, Padre, los rechazamos de nuestro corazón, de nuestra boca y de nuestra mente. Cortamos todo pacto, Señor, que hayamos hecho verbalmente, Señor, sobre nuestras finanzas, toda maldición dicha contra nosotros, Señor, Padre, por nuestros antepasados, toda maldición autoinfligida por nosotros, Señor, que hemos hablado mal de nuestras finanzas, de nuestros trabajos, Señor, que hemos maldecido a nuestros jefes, Señor, que hemos maldecido, Señor, el trabajo que tú nos has dado, Señor. Perdona nuestras quejas, Señor, porque eso da pie a que el enemigo tome, Señor, autoridad y terreno en nuestra vida financiera. Perdónanos, Señor. Perdónanos, danos, Señor, temor de ti, Señor, para poder caminar, Señor, en tus preceptos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy declaramos, Señor, que somos tierra fértil, que somos tierra deseable, Señor, para ti, Padre. Te pido, Señor, que tú quites toda escama de nuestro corazón, Señor, toda dureza, Señor. Padre, ayúdanos a ser generosos como tú eres generoso con nosotros. Gracias, Padre, porque diste a Jesús, Señor, tu único Hijo, Señor, para que nosotros fuésemos salvos, para que fuésemos libres y fuésemos, Padre, bendecidos en esta tierra, Señor. Danos entendimiento, Señor. Danos revelación, Padre, y ayúdanos, Señor, a ser, mi Dios, esos hijos obedientes en los cuales, Señor, tú te agrades, Padre, así como lo hiciste con Abel, mi Dios.
que tú te agradaste de su ofrenda, Padre, que nuestras ofrendas, Señor, vayan impregnadas de gratitud, de honra, Señor, de glorificación para ti, Señor, porque tú, Señor, de ti recibimos todo, Señor, y tú te mereces toda la gloria, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Declaramos, Señor, que somos tierra fértil, Señor, y que damos frutos, Señor, en abundancia, Señor, y que es un fruto agradable delante de tu trono, Padre. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, Señor, y te declaramos, Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén.